vamos a empezar esta charla. La verdad que tengo el gusto, el honor, el privilegio de presentar a un amigo, un compañero, con el cual la verdad que sentimos un profundo recorrido no solamente por la región, sino también por una visión muy parecida del mundo. Álvaro, gracias por acompañarnos. La verdad que es un gusto que hoy nos puedas acompañar en estas charlas que venimos haciendo. Ya, como vos sabés, estuvo Dilma, estuvo Samper, estuvo Eli, la verdad que compañeros que nos enorgullece y prestigian estos eventos que junto con el Grupo de Puebla, New School, la Universidad de Río y por supuesto la UMED, que para nosotros ha sido un faro importantísimo, no solamente en materia de educación y de proyectos, sino también un faro político importante en los 4 años que nos tocó vivir de un gobierno neoliberal tan fuerte y tan duro como fue el del ingeniero Macri. Quiero y aprovecho también esta alegría que sentimos todos de este triunfo de la democracia en Bolivia, donde el MAS, a través de tener muy claro el proceso político, interpretar el momento histórico que estaba viviendo, preservando la unidad como concepto de poder llevar al triunfo al pueblo boliviano nuevamente y a la democracia como herramienta para poder lograrlo. Y en menos de un año, después de un golpe nefasto que repudiamos profundamente desde el primer día, la primera hora, pudieron ganar las elecciones con mucho más cantidad de votos de lo que sacaron las elecciones anteriores. Y hace poco hablaba con Evo, y Evo me contaba que en su pueblo natal, sacó cerca del 97% de los votos. Y la verdad es que habla de un profundo, no solamente de interpretación de un momento histórico, interpretación de la política o del desastre que nuevamente hace la derecha en nuestra región, sino habla de un profundo amor a sus líderes, a Evo, a vos, Álvaro, porque interpretan seguramente ese momento. También creo que estas charlas que hoy estamos llevando adelante nos sirve para seguir soñando. Vos una vez nos dijiste que son olas, ¿no? A veces son olas progresistas que podemos avanzar y a veces tenemos que retroceder. Pero lo importante es no sentirnos vencido nunca. Por eso estas charlas nos sirven para poder pensar, interpretar los nuevos desafíos de nuestros tiempos, de estos tiempos de pandemia, tiempos distintos, no solamente para un país determinado o para una región, sino para el mundo todo, donde tendríamos que debatir, y seguramente lo haremos, cuáles son los nuevos paradigmas de este nuevo mundo que nos toca interpretar, el paradigma de qué es el éxito, qué es el trabajo, qué es la democracia. Creo que nos debemos profundas charlas con respecto a estos valores que seguramente una vez más compartiremos y seguramente podemos también poder llevar adelante a todos nuestros compañeros de lucha, de militancia, que están deseosos de poder nuevamente salir a las calles, recuperar ese carisma que tenemos y que seguramente vamos a volver a tener mucho más fuerte que nunca. Quiero también felicitar a mi gobierno, me siento orgulloso de que el gobierno de Alberto Fernández haya tenido la actitud que tuvo con ustedes, con el gobierno legítimo de Bolivia en todo lo que tiene que ver con la defensa de la democracia. Así que no quiero interrumpirlo mucho más, quiero agradecerte nuevamente, Álvaro, por poder compartir con nosotros y, por supuesto, escucharte, que es lo más importante. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por esa introducción. Y agradecer a las personas que están permitiendo esta extraordinaria serie de encuentros, de seminarios. Estoy sorprendido por la cantidad de personas inscritas. Jamás imaginé que iban a haber más de 50,000 personas inscritas. La verdad que es sorprendente, muy gratificante. Y felicitar a Lumet, a Pablo, por supuesto, al Grupo de Puebla, a la Universidad de Río y al New School
por esta gran iniciativa que está permitiendo oír distintas voces en torno a cómo empujar el horizonte desde el punto de vista popular, crítico, revolucionario, progresista. Lo que voy a intentar en estos minutos es exponerles una serie de ideas para intentar comprender el espíritu del tiempo actual, las características del tiempo actual. Y le comentaba a Pablo que propongo un título algo provocador, que es Tiempo Liminal, que es la idea de un umbral, y en la que voy a intentar ver qué es lo que se está yendo, aunque no acaba de irse, y qué es lo que aún no llega. Qué es lo que aún no llega, pero que podría llegar. Y se trata de una reflexión sobre lo que sucede en el mundo, en particular también en el continente. Para todos es conocido, es un debate que ya se está expandiendo, es que estos tiempos han articulado de una manera imprevista, pero se ha dado así, se han montado 4 crisis, por lo menos 4 crisis, retroalimentándose mutuamente. Una crisis médica, una crisis económica, una crisis ambiental y una crisis política. Rápidamente veamos algunas de las características de estas crisis que se están articulando. En el ámbito médico, al día de hoy, de esta semana, 1.200.000 muertos por el COVID-19, 46 millones de personas contagiadas, una primera ola que devastó a la sociedad mundial, a su economía, y ahora una segunda ola que comienza a expandirse nuevamente desde Europa hacia el mundo. Y en medio de ello no hay vacuna. No solamente estamos ante un virus que está matando personas, que está empobreciendo sociedades, sino que frente al cual no tenemos cómo protegernos. Hay vacunas que posiblemente estén en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, que quizás funcionen, que quizás no funcionen, pero estamos frente a una realidad devastadora en la que nuestras herramientas, nuestra tecnología no nos puede proteger. En el ámbito económico, según los datos del Fondo Monetario Internacional publicados hace 2 semanas, la riqueza mundial, el Producto Interno Bruto Mundial va a decaer un 4.4, va a ser negativo, vamos a ir para atrás. Menos 4.4% pronostica el FMI cerrar este año. América Latina un menos 8.1. Es decir, que es un regreso de casi 10 años atrás, de 10 a 13 años atrás, en cuanto a generación, a disposición de riqueza de las sociedades. Estados Unidos menos 4.3, la zona euro menos 8.3, y por si fuera poco este decaimiento de la generación de riqueza, de nueva riqueza, de valor agregado, una caída del comercio mundial, según la OCDE, de entre el 8 al 10%. Junto a esta crisis económica mundial viene aparejada, forma parte de la economía, es parte social, la pobreza extrema. El Banco Mundial anuncia que entre el año 2020, que ya va a acabar, y el año 2021, entre 115 a 150 nuevos millones de pobres extremos van a generarse en el mundo. La CEPAL calcula que para América Latina vamos a pasar de 185 a 209 millones de pobres, es decir, 25 millones de pobres más,
y en extrema pobreza de 67 a 82, es decir, 15 millones más de extrema pobreza. Por si fuera poco, en América Latina, la caída del comercio, de sus actividades de intercambios de mercancías, ha de ser de cerca de un 23%, un desplome de la actividad comercial. En el ámbito ambiental, la crisis ambiental, que no es reciente, pero se ha intensificado los últimos meses y los últimos años. Tenemos que este año 2020 y posiblemente el siguiente año ya tengamos 1.1 grados centígrados por encima de la temperatura que prevalecía 120 años atrás, antes del inicio del siglo XX. Calentamiento de los océanos, se derrite el permafrost que está liberando CO2 en las estepas de la Siberia. Se calcula que cada año está aumentando 3.6 milímetros la altura de los océanos, y lo que hemos visto este año, lo que hemos padecido este año, el SARS-CoV-2, que es una manifestación de la fractura del intercambio metabólico entre la vida silvestre y la sociedad. Y encima, días atrás, una organización vinculada a Naciones Unidas, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad, nos dice de que posiblemente hay 1.700.000 virus no descubiertos en los mamíferos y las aves, y de esos 1.700.000, cerca de 850.000 virus aún no descubiertos podrían infectar a las personas. Es decir, lo que estamos atravesando con el SARS-CoV-2 en los últimos meses, pudiera en los siguientes años, en las siguientes décadas, multiplicarse por 10, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Todo esto, esta sumatoria de trágica, calamitosa de crisis, está generando una particularidad del momento que vivimos. Y me atrevo a hablar de un tiempo suspendido. Hay un filósofo argentino que propone hablar del tiempo desquiciado. Es una buena categoría, pero yo propongo la idea de tiempo suspendido, en el sentido de que no existe un sentido de la flecha del tiempo, porque no hay dirección hacia dónde ir, que es todavía más terrible, más angustiante. Si bien se están acelerando las cosas de un lado para otro, es como que si la sociedad y el mundo hubiera perdido un sentido de hacia dónde van a apuntar sus acciones, su actividad, su destino. Nadie sabe lo que va a pasar a corto plazo ni a mediano plazo. Nadie sabe, nadie puede garantizar si habrá un tercer rebrote, si habrá un nuevo virus, si la crisis económica se intensificará, si saldremos de ella, si tendremos trabajo, si no tendremos trabajo, si tendremos ahorro, si no tendremos ahorro. Nadie sabe lo que irá a pasar hacia adelante. Y entonces esto da lugar a una parálisis del horizonte predictivo, no solamente ya de los filósofos, que es algo normal, sino de la gente común, del ciudadano de a pie, de la persona que va al mercado, del trabajador, del obrero, del campesino, del vendedor, del pequeño comerciante. Hay una parálisis del horizonte predictivo. El horizonte predictivo es la capacidad imaginada de proponernos cosas a mediano plazo. Muchas veces no suceden, pero guían nuestra acción, guían nuestro comportamiento. Pues eso está paralizado, eso está roto. Nadie puede prever más allá de lo que sucederá en un par de meses, y luego quién sabe lo que irá a suceder.
Entonces, en ese sentido, se me hace más fuerte la categoría de un tiempo suspendido. A pesar de que se suceden cosas y de que se brotan conflictos, problemas, novedades cada día, en verdad la sociedad vive esto como una suspensión del tiempo. Hay un movimiento del tiempo cuando hay un horizonte, cuando hay una línea del tiempo imaginada. Ahora no hay línea del tiempo porque no hay hacia dónde van a ir las cosas, hacia dónde se van a dirigir las cosas. Y entonces es una experiencia muy desgarradora, es una experiencia nueva que estamos viviendo, muy particular. Esto nos permite, esta cualidad del tiempo suspendido, no es impune, arrastra un conjunto de síntomas y de consecuencias. La primera de ellas es lo que podríamos denominar un ocaso de época. El mundo está asistiendo al cierre, alargado, prolongado, conflictivo, estirado, pero a un cierre de una época, al cansancio de una época. ¿Cuál es esta época que está entrando en un ocaso, que está entrando en un lento, agónico, tardado cierre? El de la época de la globalización neoliberal. Estamos, no cabe duda, en un momento acentuado este año, pero ya emergente desde hace 5 o 10 años atrás, en un proceso complejo de idas y de vueltas de desglobalización económica. La globalización, esta oleada de globalización, la primera se dio en el siglo XIX hasta principios del XX y la segunda a fines del siglo XX, 1980 hasta el año 2010. Esta segunda oleada de globalización desde el 2010 para acá y particularmente este año ha entrado en un proceso de deshilachamiento parcial, de una desglobalización económica parcial. El comercio, los datos para afirmar esta hipótesis es que el comercio mundial tenía unas tasas de crecimiento entre el año 1990 y 2012 de 2 a 3 veces por encima de la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto. Desde el 2013 hasta el 2020 es menor o a veces igual, en el mejor de los casos igual a la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, la globalización se caracterizó por un crecimiento mayor del comercio, mayor incluso que el de la riqueza producida. Pues en los últimos 7, 8 o 9 años, este crecimiento del comercio, que es como la bandera de la globalización del mercado, de los mercados globalizados, ha reducido, según informes de la OCDE, a un crecimiento igual al de la riqueza y en algunos casos menor que el crecimiento de la riqueza, menor que el crecimiento del Producto Interno Bruto. El segundo dato es que los flujos transfronterizos de capital, que entre el año 1989 hasta el año 2007 habían crecido del 5 al 20% medidos respecto al Producto Interno Bruto mundial, desde el 2009 hasta la actualidad, crece en una tasa menor, al 5%. Esto habla entonces de la dinámica de los flujos transfronterizos del capital que había sido, digámoslo también, junto con el comercio, uno de los elementos fundamentales de esta globalización de la economía. El tercer dato es el que lo sabemos todos, el de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el Brexit, que ha establecido un límite a la expansión, al menos por el lado de Occidente, de esta articulación de mercado y de economía y de política europea, y ahora se sale Inglaterra. Por su parte, Estados Unidos inicia con el gobierno de Trump, 4 años atrás, un proceso gradual de repatriación de capitales
en la idea de potenciar y de sacar a América primero, como era la consigna de Trump. Ha desplegado una guerra comercial contra China, fundamental contra China, pero también contra Canadá, luego contra Europa, en fin. Ha destapado viejos fantasmas de seguridad nacional para intentar impedir que China tome el liderazgo mundial en la expansión de la red 5G. Le ha seguido Europa a la cabeza de Alemania, que también ha reivindicado problemas de seguridad nacional para que China no se haga cargo de la red 5G, sino otro tipo de empresas. Y por supuesto el COVID, el SARS-CoV-2 ha acelerado los procesos de reagrupación de las cadenas de valor esenciales para que no se vuelvan a repetir cosas que se dieron en Europa cuando entre un país supuestamente perteneciente a la misma unión comercial, un país se peleaba con otro país en la frontera los respiradores para saber en qué país se quedaba. Entonces, cada país está viendo la manera de, no todo, evidentemente, pero parte de sus cadenas de valor esenciales, en términos de alimentos, en términos de insumos médicos, tenerlas controladas nacionalmente para no depender de insumos de China o insumos de Singapur o insumos de México o de Argentina, si se hubiera dado el caso. Y entonces tenemos un escenario paradójico, ¿no? China y Alemania aliados por el libre comercio y Estados Unidos e Inglaterra aliados en una mirada proteccionista de la economía y del mundo. Estados Unidos e Inglaterra en los años 80 encabezaron la oleada globalizadora con Reagan y con Margaret Thatcher. Pues ahora son sus presidentes los que encabezan una mirada proteccionista y es los comunistas a la cabeza de China las que más bien ahora retan a todo el mundo y convocan a todo el mundo a abrir fronteras y a no impedir que la globalización se detenga. Y un último dato de esta desglobalización parcial que estamos viviendo es el documento que acaba de sacar el FMI. Hay un monitor fiscal y hay un reporte de la economía mundial. Y hay un conjunto de recomendaciones que no dejan de ser sorprendentes, paradójicas y hasta chistosas viniendo del Fondo Monetario Internacional. Voy a citar textualmente lo que dice el FMI. Comillas, hay que prorrogar los vencimientos de la deuda pública. Es decir, el FMI está proponiendo de que los países no paguen su deuda pública, que prorroguen, que establezcan mecanismos de repagos para los siguientes años. No se olviden que el FMI, junto con Merkel y el Deutsche Bank, fueron los que se impusieron sobre Italia y luego sobre Irlanda y finalmente sobre Grecia para obligarles a que asuman sus compromisos de endeudamiento. Pues ahora son ellos los que dicen, oigan, no paguen, oigan muchachos, no paguen la deuda, prorroguen el pago de la deuda de aquí a unos años. Cito, comillas, incrementar los impuestos progresivos a los más acaudalados. No es el programa de un partido de izquierda radical, es la recomendación del Fondo Monetario. Es decir, cobren impuestos progresivos a la gente rica. Esto está proponiendo el Fondo Monetario Internacional. Impuestos a la propiedad, dicen ellos, comillas, a las propiedades más costosas, a las ganancias de capital y a los patrimonios. Es decir, incluso más radical que algunas propuestas radicales que se habían manejado en los grupos de izquierda en el continente. Está proponiendo el FMI impuestos a la propiedad de los ricos, a sus ganancias de los ricos y al patrimonio de los ricos. Eso te está proponiendo el Fondo Monetario Internacional. Sigo, comillas, modificar la tributación de las empresas para asegurarse de que paguen impuestos. Es decir, modifiquen el sistema tributario porque hay muchos ricos que han evadido los impuestos, que no pagan impuestos.
Entonces, países modifiquen el sistema tributario, sean más audaces y que los ricos no eludan el pago de impuestos, sino que paguen los impuestos como tienen que pagar. Tributación internacional a la economía digital. Apoyo prolongado a los ingresos de los trabajadores desplazados. Aumentar la inversión pública. Se trata de un programa de reformas que hace un año era impensable. Era una herejía que viniera de estos organismos internacionales que funcionan como el cerebro del capitalismo mundial. Pues miren, ellos te están proponiendo impuestos a los ricos, que no pagues la deuda externa todavía, que hagas tributar más a los ricos, que des un apoyo prolongado a los ingresos de los trabajadores que han sido desplazados por la crisis económica y que inviertas mucho en fuentes de empleo vía inversión pública. Esto está marcando ya una modificación del espíritu de la época. Algo está cambiando. Se acabó el recetario de austeridad fiscal, de cero inversión pública, de que no hay que espantar a los ricos imponiéndoles impuestos, porque al contrario, si no pagan impuestos van a traer la riqueza y van a generar empleo. Ahora dicen, no, cobren impuestos a los ricos y a su propiedad y a sus ganancias y a su patrimonio encima. Por si fuera poco la propiedad y a la ganancia, al patrimonio más cóbrenles impuestos. Hay una modificación de la ubicación o de los parámetros epistemológicos con las que este sector del capital mundial está mirando lo que se viene en términos de esta articulación de las crisis ambiental, médica, económica, social. Evidentemente hay un miedo a las clases peligrosas, hay un miedo de estallidos sociales. Y eso está llevando a una modificación, a un cambio de 180 grados de la actitud, de las posiciones de políticas económicas que impulsan estos ideólogos del capitalismo mundial y que habían comandado todo el neoliberalismo desde los años 80 hasta el año 2020 en términos de reducción del Estado, reducción de la inversión pública, reducción de impuestos a la gente rica, reducción de apoyos sociales a los trabajadores. Pues ahora hay un giro de 180 grados, o al menos de 150 o 140 grados. No sabemos si será temporal, pero es un giro sustancial. Un segundo efecto de este tiempo suspendido es lo que podemos calificar como un estupor y cansancio hegemónico. Una parálisis y un cansancio de la hegemonía neoliberal, conservadora, implementada en los últimos 40 años. No es que se acabó, de hecho puede durar un buen tiempo más, pero ya es simplemente la fuerza de la inercia. Ya no es la energía propia, ya no es su capacidad de regeneración, de impulso irradiador y de articulación de esperanzas. No, el neoliberalismo se mantiene por la inercia, por la fuerza de lo pasado, por la fuerza de la herencia pasada. Y esto lo visualizamos por la crisis de los instrumentos que habían sido fetichizados para organizar el futuro. ¿Cuáles eran los instrumentos que usó el neoliberalismo para crear un relato, un imaginario, falso en los hechos, pero imaginado, creído por mucha gente, de cómo se organizaba o quiénes organizaban el futuro? El mercado, la globalización y la ciencia. El mercado globalizado se ha mostrado que no es un sujeto cohesionador. Frente a la crisis del virus, de la expansión de los contagios, ningún mercado hizo nada. Al contrario, los mercados escondieron la cabeza como avestruces y lo que salió a relucir y a aparecer como la última instancia de protección social fueron los estados, no los mercados. Los mercados no son ya
los organizadores de futuro. Aparecen otros sujetos que luego vamos a nombrar. La globalización. La globalización como un ideario de modernización, de mejora de la vida, de expansión ilimitada de las oportunidades, ya no es ahora, no tiene la capacidad para contener a los descontentos, ni para organizar a la gente que tiene miedo, ni para calmar las preocupaciones de los angustiados. La ciencia en la que se depositó de manera imaginada, tergiversada, una potencia ilimitada, una capacidad infinita de crear, de transformar y de resolver los problemas que la humanidad se iba planteando, se le iban presentando en esta vorágine de globalización. La ciencia no es eso, pero así era presentada a la ciencia, así se la presentaba como una herramienta más de este desarrollo imparable de la globalización. Lo que ahora aparece es de que no, de que la ciencia tiene un límite, tiene límites, o sus límites no son límites absolutos, son límites relativos, pero hay un límite humano a los efectos de la propia acción humana. Hay cosas que los humanos no estamos en la capacidad de resolver o de enfrentar o de remontar, fruto de nuestras propias acciones. Un agente, que no sabemos si es un ser vivo, el virus, que es un conjunto de moléculas de ADN o de ARN, ha provocado este descalabro en el planeta, va a seguir provocando ese descalabro y no tenemos la capacidad de neutralizarlo. Tenemos la capacidad de neutralizarlo de manera definitiva. Posiblemente lo hagamos en un tiempo, pero igual surgirán otros frente a los cuales no tendremos capacidad de neutralizarlo. Entonces, este horizonte ilimitado de acción de la ciencia no es cierto. La ciencia tiene límites flexibles, tiene también un horizonte de época, puede resolver muchas cosas y otras no tienen la capacidad de resolver por ahora. Y se va a requerir mucho tiempo y mucho esfuerzo y muchos recursos y una modificación de los comportamientos para que la ciencia pueda abarcar y resolver muchos de los problemas que estamos ahora ocasionando por nuestra acción, especialmente por nuestra manera de haber roto metabólica, orgánica y racional con la naturaleza. Eso significa que la hegemonía neoliberal ha perdido el optimismo histórico. Ya no se presenta ante el mundo como el portador de certidumbres imaginadas, de horizontes plausibles, conquistables, cumplibles a mediano plazo. Las certezas imaginadas del futuro se han quebrado. Y esto es ahora el nuevo sentido común. Frente a la globalización que tenía mercado, libre mercado, globalización, emprendedurismo, como el gran objetivo de la humanidad en el cual podíamos entrar todos. Ahora esas certezas se derrumban, se quiebran. Nadie puede decir cuál es el destino de la humanidad. La humanidad nunca tiene un destino, siempre es una incertidumbre, pero las grandes hegemonías lo que hacen es crear un imaginario del destino de la humanidad. Por eso es una hegemonía, porque tienen la capacidad de inventar, de crear, de hacer pensar que hay un destino. Y eso tiene un efecto que refuerza los propios resultados, es decir, tiene una facultad performativa. Las ideologías y las hegemonías tienen esta facultad performativa que tienen la capacidad de crear lo que enuncian. Pues ahora no tienen. La hegemonía neoliberal planetaria no tiene la capacidad de producir lo que enuncia.
porque no tiene la capacidad de despertar entusiasmo, no tiene la capacidad de crear adherencias duraderas, no tiene la capacidad de proponer un horizonte factible, más o menos cumplible en el tiempo hacia las personas, hacia las sociedades y hacia el mundo. Y entonces, momento de cansancio hegemónico, momento de estupor hegemónico. Este cansancio hegemónico habilita una nueva materialidad de la hegemonía que se vuelve porosa. Ya no se presenta como un caudal imbatible que va hacia un lado, sino como aguas estancadas y con porosidades, donde se filtran otro tipo de sustancias, otro tipo de elementos, otro tipo de líquidos. Y por lo tanto, entonces, estas aguas estancadas de la hegemonía conservadora hablan de esta parálisis del horizonte predictivo. Vuelvo a repetir, no es el fin ni del neoliberalismo económico, ni es el fin de la hegemonía neoliberal. Es un momento de cansancio, un momento de agotamiento, es un momento de debilitamiento. Puede arrastrarse incluso todavía años, pero siempre lo hará cada vez con más dificultades, con menos irradiación, con menos entusiasmo, con menos capacidad de generar adherencias duraderas y legitimidades activas. La tercera característica de este ocaso es la ruptura de lo que podemos denominar el consenso neoliberal político-económico. Desde los años 1980, la hegemonía neoliberal pudo desarrollarse en el ámbito económico y en el ámbito discursivo imaginado porque fusionó dos cosas. Fusionó la economía de libre mercado, neoliberalismo, con democracia representativa. Y eso le dio mucha fuerza. Había una retroalimentación entre el horizonte económico, había que reducir el Estado, entregar los bienes públicos a la gente, a los actores privados, de regular la fuerza laboral, fragmentarla, reducir salarios, reducir derechos, y simultáneamente esto venía de la mano de que la democracia representativa, la elección de representantes cada 4 o 5 años, era el mecanismo de renovación de élites que compartían un mismo horizonte. Y entonces no había riesgo. Todas las élites, más de izquierda, más de derecha, habían apostado por el neoliberalismo. Caído el muro de Berlín, caída la opción del comunismo como una alternativa a la sociedad, pues todas las élites, de izquierda o de derecha, apuntalaban a lo mismo. En lo económico, neoliberalismo con un rostro un poco más social o más empresarial, pero neoliberalismo al fin. Y en lo político, simple recambio de élites que compartían el mismo horizonte del destino de la humanidad. Ahí nos dirigíamos. Globalización, libre mercado y democracia representativa. Pues ahora, esta fusión, que era parte de su energía, ahora comienza a fisionarse. Lo que era un momento de fusión nuclear y que le dio una gran fuerza durante 40 años, ahora ese núcleo de economía de libre mercado y democracia representativa comienza a fisionarse, a dislocarse, a partirse, a disociarse. Y surge un neoliberalismo cada vez más enfurecido. Y esta es una de las características de la época. Es decir, cada año vamos a tener un replanteamiento de la propuesta neoliberal cada vez más enfurecida, cada vez más autoritaria, cada vez más racista, cada vez más xenofóbica, cada vez más antiliberal, cada vez más antifeminista,
cada vez más vengativa, cada vez más fascistoide, cada vez más fascista. Y esa va a ser la característica de este neoliberalismo cansado, porque comienza a concentrarse y a implosionar. Y el momento en que ya no es irradiante, sino que está en proceso de implosión, entonces se vuelve más radicalizado y se vuelve más violento. En el continente eso está pasando, y el caso de Bolivia ese es un ejemplo de esto, pero podemos colocar Brasil, podemos colocar Estados Unidos, y podemos colocar Polonia, y podemos colocar muchos otros países. Hay un neoliberalismo cada vez más más autoritario, como una manera de atrincherar y de cohesionar sus fuerzas que van menguando y su capacidad de atracción que se va comprimiendo. Y claro, frente a esto, frente a esta nueva modalidad de estos años, de un neoliberalismo enfurecido que va a intentar alargar el ocaso años, si es posible décadas, el otro rato de la coyuntura es que estamos, que para ellos la democracia por primera vez comienza a presentarse como un estorbo para las miradas neoliberales. Este optimismo con el que asumió las banderas democráticas el neoliberalismo en los años 80, ahora ya no, ha perdido el optimismo y mira con sospecha y mira con reojo las banderas democráticas. Y esto por un sencillo motivo, porque hay una divergencia de élites. Es decir, hay las élites que propugnan que hay que continuar con el neoliberalismo, que hay que enriquecer a los ricos, que hay que gotear de arriba a abajo a los pobres, que hay que seguir privatizando, que hay que seguir manteniendo austeridad fiscal, y que ese es el mecanismo de desarrollo de la humanidad. Pero hay otras élites, comenzó a surgir élites, y no solamente élites, sino bloques sociales predispuestos a otra cosa, predispuestos a implementar otro tipo de políticas más híbridas, a preocuparse de los pobres, a plantearse el tema de la propiedad, el tema de los impuestos, a plantearse el potenciamiento de lo común, etcétera, etcétera. Entonces, esta divergencia de élites, el que las élites ya no compartan un mismo horizonte de expectativas, les preocupa. Y entonces, las élites neoliberales miran con sospecha, miran con recelo y miran con distancia el hecho democrático, el hecho electoral. ¿Cuáles son algunas sobre este escenario de un ocaso de época? No es el cierre definitivo, es el ocaso de una época que no quita que pudiera revitalizarse bajo otras circunstancias. Teóricamente es posible imaginar, como también pudiera cerrarse. ¿Qué tendencias comienzan a visualizarse en este tiempo suspendido y en este quiebre o fractura del horizonte de previsibilidad, del horizonte predictivo de la sociedad, de las personas, de las familias, de los países, de las naciones? Voy a mencionar al menos cinco tendencias del futuro inmediato, porque no es posible imaginar un futuro inmediato. Todo lo que uno puede ahora prever o intentar visualizar son cosas inmediatas. La primera tendencia, vinculada a lo que les leía, lo que está sucediendo en el debate de los grandes centros pensantes de
el capitalismo mundial. Una revitalización de los estados. Esta es una característica inmediata. No sabemos cuánto podrá durar, pero esta es una característica. Hay una revitalización de la presencia del Estado como un sujeto protagónico. Sin embargo, bajo dos modalidades. La primera, revitalización del Estado para la utilización de recursos públicos para atenuar las pérdidas empresariales o para ampliar las ganancias empresariales. Sí, es la vieja modalidad neoliberal que habla de que hay que achicar el Estado, pero para agrandar sus riquezas con los bienes comunes que están bajo control o bajo propiedad del Estado. Y eso viene sucediendo actualmente. Se está utilizando dinero público para la compra de acciones de las grandes empresas, de las grandes compañías que se han visto afectadas en la producción por el confinamiento o el encierro que ha habido desde marzo, abril, mayo, junio, o que están perdiendo por problemas de comercialización. El uso de dineros públicos para nacionalizar pérdidas de las empresas. El uso de dineros públicos para dar dinero a los grandes bancos y que los bancos ganen mucho dinero prestando a las empresas pequeñas, medianas. Según el informe del Fondo Monetario Internacional que hemos usado para esta charla, las economías avanzadas a octubre habían utilizado como capital propio de los estados préstamos más garantías un 11% del Producto Interno, de sus Productos Internos Brutos, y en un gasto adicional y ingresos no recibidos un 9% de su Producto Interno Bruto. Es decir, las economías avanzadas, estamos hablando de Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca, en fin, Japón, Canadá, han utilizado entre el 15 al 20% de su extra de su Producto Interno Bruto, del equivalente a su Producto Interno Bruto, para comprar acciones de empresas, para nacionalizar las pérdidas de las empresas, para entregar como crédito a los bancos o para atemperar la reducción de ganancias de las empresas. Entonces, se trata de una revitalización del Estado, pero en términos de monopolios privados, de la dimensión del Estado como monopolios privados. Y existe una otra modalidad de revitalización del Estado que pugna también por sobresalir, por abrirse camino, que es la revitalización del Estado, pero entendido como protección social, como mejora de salarios, como ampliación de derechos, como inversión pública, como protección de los más débiles, como inversión en salud, inversión en educación, como inversión en creación de empleos, como inversión o nacionalización de empresas privadas para generar recursos públicos en favor de la gente. Es decir, el Estado en su dimensión de comunidad. Todo Estado tiene estas dos dimensiones, ¿no? Es la frase de Marx: el Estado es una comunidad ilusoria. El Estado es algo de común, tiene la dimensión de lo común, de los bienes comunes. La riqueza pública es de todos, es un bien común. Los impuestos es un bien común. Las identidades son bienes comunes. Pero también son comunes administrados monopólicamente. Entonces, lo que está haciendo las fuerzas conservadoras es utilizar los bienes comunes para beneficio privado vía el potenciamiento de lo monopólico del Estado, en tanto que las fuerzas sociales progresistas se esfuerzan por la ampliación del Estado como comunidad, como bienes comunes a ser distribuidos, a ser gestionados, a ser utilizados por la mayoría de la población.
Entonces el Estado va a jugar un rol central en la forma social de abordar las crisis, las 4 crisis. El Estado se presenta ya como un sujeto activo y fortalecido, tanto para las izquierdas, ojo, pero también para las fuerzas de derecha, tanto para las fuerzas progresistas como también para las fuerzas conservadoras. Es un sujeto activo, esta es la nueva tendencia del momento, pero con estas 2 variantes. Y el que se incline por una o por otra va a depender, por supuesto, de las luchas sociales, de la capacidad de movilización, de la capacidad de gobernabilidad en el Estado vía Parlamento y la gobernabilidad en las calles con acción colectiva, etcétera, etcétera. Una segunda tendencia del momento actual, yo vería que es lo que podemos denominar como una querella por el excedente económico, una querella planetaria intensa, aguda, por el uso del excedente económico de cada sociedad. Estamos viendo, y esto se va a incrementar en los siguientes meses y en los siguientes años, intensas luchas sociales, políticas, ideológicas, de distintos partidos, de distintos conglomerados, de grupos de presión, de clases sociales, de movimientos sociales, de personalidades, en fin, para saber quién se va a beneficiar con los recursos públicos, que son escasos. Necesidades muy grandes, recursos escasos. Pues ¿quién? ¿Qué sector? El empresarial, el trabajador, los campesinos, los obreros, el sector medio, la burocracia, los terratenientes, los hacendados, los banqueros. Todo el mundo se ha querellado en torno a los bienes comunes, al monopolio de monopolios que es el Estado, para usarlo, utilizar esos bienes comunes en su favor. Y además para saber quién va a pagar los costos del uso de esos bienes públicos. ¿Por qué? Los estados se están endeudando 1 y 2 generaciones por delante. Los estados se están endeudando con créditos externos, los estados se están endeudando internamente, emitiendo más dinero para que haya circulante y haya movimiento económico. Sí, algún momento ese dinero tiene que ser pagado. La pregunta es, hay dos querellas por el uso de ese dinero que se está imprimiendo, que se está adeudando, que se está adelantando, y en segundo lugar, por quién va a pagar ese dinero. Y entonces, en torno a esta realidad se está desatando y se va a desatar con mayor intensidad en los siguientes meses, en los siguientes años, esta querella planetaria por el excedente económico. La tercera línea fuerza, la tercera tendencia de lo inmediato es lo que podemos definir como una apertura cognitiva de la sociedad. En la medida en que las viejas certidumbres se ensarran, se vuelven más rudimentarias, más ásperas, menos dinámicas, menos atrayentes, en la medida en que el horizonte predictivo de la sociedad neoliberal se achica, se contrae a unas semanas, a unos meses, en la medida en que se genera este vacío de certidumbres, este vacío de creencias en torno a un porvenir de mediano plazo más o menos aceptable, la gente comienza a desplegar una disponibilidad, comienza a abrir su capacidad de recepcionar, su disposición a recepcionar nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas ofertas discursivas, nuevas certidumbres, porque los seres humanos no pueden permanecer indefinidamente sin horizontes de predicción más o menos estables, más o menos de mediano plazo. Es una necesidad humana. Porque necesitamos terrenalizar, necesitamos anclar
la proyección de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos, de nuestros ahorros, de nuestras apuestas académicas, de nuestras apuestas amorosas a un tiempo más o menos previsible. Y cuando eso no se da, se busca por donde sea. Entonces, lo nuevo de este tiempo es una apertura cognitiva de las personas, la predisposición y una apetencia a oír nuevos horizontes, nuevas propuestas, nuevos discursos de distinto tipo, no solo progresistas, sino también conservadoras. Es el surgimiento el momento en que pueden surgir propuestas muy conservadoras, cuasi fascistas, que es lo que está sucediendo en algunos países del mundo, o fascistas. En Bolivia, los perdedores de las elecciones han ido a rezar, han ido a hincarse ante los cuarteles para pedir que los militares tomen el gobierno. La salida ultraconservadora, fascistoide, que en verdad esa es la verdad de todo el golpe de Estado, de toda la gente que se metió en el golpe de Estado el año pasado, lo que se llamaban las pititas, no sé, Áñez, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, la OEA. La verdad de ellos no fue solamente el año pasado, la verdad es esto, es esa gente que ahora está perdiendo en las elecciones, ahora está pidiendo de rodillas que los militares se hagan cargo del gobierno. Una cosa así nunca había sucedido, ni en los años 70, creo que en el continente. Y ahora vemos esas imágenes patéticas de este abandono de la razón, este abandono de la racionalidad política para pedir este tipo de salidas. Pues bien, esa es una. Puede haber una apetencia hacia salidas de tipo religiosos, salvacionistas, en fin, y con esto quiero cerrar, la posibilidad de salidas progresistas y de izquierda. Y este sería el cuarto reto, que es, a lo mejor la cuarta tendencia de esta época, que es el reto, un gigantesco reto para las fuerzas progresistas y de izquierda del planeta, para enfrentar la gravedad de este horizonte predictivo quebrado, diluido, y que yo simplemente voy a mencionar los 5 temas que cualquier propuesta progresista y de izquierda debería abordar al momento de asumir la batalla por el sentido común, por el horizonte predictivo de la sociedad en los siguientes meses, en los siguientes años. La democratización política y económica, en sus distintas variantes, lo que unos llegan a denominar la posibilidad de un socialismo democrático, la lucha contra la explotación dentro de esta democratización política y económica, que puede llevar que significa no solamente la distribución de la riqueza, sino también la democratización de las formas de concentración de la gran propiedad, la desracialización y la descolonización de las relaciones sociales, de los vínculos entre los pueblos y entre las personas, incluida al interior de las propias organizaciones, los procesos de despatriarcalización y la reivindicación de la soberanía de las mujeres sobre la gestión de sus cuerpos y de sus vínculos, un ecologismo social que no mire a la naturaleza como un parque, sino que mire a la naturaleza en su relación con la sociedad. Por eso un ecologismo social que enfoque este restablecimiento del metabolismo racional entre ser humano y naturaleza,
tomando en cuenta las necesidades sociales, tomando en cuenta la satisfacción de necesidades básicas imprescindibles de la gente más trabajadora, de la gente más humilde, de los pobres, de los trabajadores. Y, por supuesto, un internacionalismo. Entonces, los retos de la izquierda y de las fuerzas progresistas en los siguientes años van a radicar en la capacidad de impulsar propuestas de democratización política y económica cada vez más radicales, propuestas de desracialización y de descolonización de las relaciones entre personas y pueblos, procesos de despatriarcalización, procesos de un ecologismo social y de un internacionalismo entre los pueblos, entre las naciones, entre las luchas sociales. En fin, creo que estamos ciertamente ante tiempos sociales muy convulsos. Paradójicamente, a pesar de que hablamos de un tiempo paralizado, en ese tiempo paralizado se están desenvolviendo localmente, tácticamente, un conjunto de luchas y de convulsiones y de inestabilidades permanentes que marcan que las victorias del lado conservador y las victorias del lado progresista o de izquierda tampoco han de ser duraderas. Es un tiempo en que nada ha de ser duradero durante un periodo prolongado, de que cada victoria de las fuerzas conservadoras tendrá pies cortos y podrá derrumbarse, y cada victoria de las fuerzas de izquierda puede tener pies cortos si es que no sabe corregir errores, no sabe rectificar y no sabe impulsar un conjunto de vínculos con la sociedad en un momento tácticamente inestable, aunque estratégicamente, digámoslo así, como congelado. Entonces, esas son el conjunto de ideas que quería comentar con ustedes para iniciar un debate sobre el tiempo presente. Bueno, a ver si estamos con la palabra o nos están escuchando. Ahora tenemos la posibilidad seguramente de trabajar con las preguntas. Así que ahora seguramente van a llover, porque la verdad es que siempre lo interesante de escucharte es la posibilidad de reflexionar. La verdad es que no nos venís con certezas, y creo que eso es bueno para poder pensar en el futuro. Yo creo que lo peor que nos pasa ahora es la incertidumbre, ¿no? Que el tema de la incertidumbre mezclado con el miedo son dos factores negativos por ahí para una mala reflexión. Yo creo que si el camino que vos nos planteás, que son estos 6 puntos que debería tener el nuevo progresismo en la región, seguramente esa incertidumbre se achica un poco más. Pero con solo pensar, como vos también dijiste, que hay 800.000 virus que podrían contagiar a los seres humanos o al hombre, la verdad que nuevamente esa incertidumbre se vuelve a ampliar. Y nuevamente creo que es bueno el debate. Yo creo que estamos viviendo una crisis no solamente económica, ambiental, política, sino también una crisis de la incertidumbre. Y creo que una de las pocas veces que a la humanidad le toca recorrer ese camino. Porque siempre, o por lo menos así el hombre lo ha intentado, siempre el hombre intentó armar su vida desde lo biológico también. El hombre nace, se reproduce y muere. El hombre nace en un trabajo, acordémonos, hace 30, 40 años atrás, un poco más, los trabajos eran permanentes, constantes, era el hijo del ferroviario, el padre trabajaba en el correo y el hijo también, era todo muy conservador. Creo que los últimos años del siglo XX y principios del XXI, todo eso se ha cambiado muchísimo. Este tema de que vos has visto y seguramente muchos conocen estas herramientas, las RAP y los Globan, los Pídalo Ya, digamos, donde de la mano del mercado se intentó ordenar y lo que ha logrado es una fuerte precarización del hombre.
Y por otro lado, con una fuerte esperanza también, porque lo mismo se intentó hacer con el teletrabajo, o por lo menos acá en la Argentina, una ley de teletrabajo impidió que la mano del invisible, como se dice del mercado, que no es tan invisible, lo ordene y sí lo haga el Estado a través del Poder Legislativo sancionando una ley que protege a quienes realizan tareas en este caso, de teletrabajo, ¿no? Y que la pandemia y la cuarentena ha acelerado muchísimo en estos días y que creo que muchas veces la dirigencia política y gremial en mi caso, a veces nos cuesta avanzar tan rápido como este proceso nos viene llevando. Así que seguramente en estas reflexiones y en este camino, porque no solamente nos dejás pensando, sino también nos propones 6 retos importantes, ¿no? Que tiene que ver con la democracia en lo político, en lo económico, la lucha contra la explotación, la decolonización de los vínculos, el feminismo, que también es tan importante hoy en día y que todos realmente nos sentimos muy comprometidos con esa lucha. Creo que son temas que hacen al futuro que esperemos que lo podamos recorrer con menos incertidumbre que la que tenemos hoy. Sí, Víctor. La idea de plantear a las personas la característica de la época, esta incertidumbre para todos, es como un reto, pues, ¿no? Es un reto, porque hay que construir el mundo. Durante 40 años nos dijeron, el mundo ya está construido, sigue ese camino, no te preocupes, ¿no? Se cayó el muro de Berlín, no hay opciones socialistas, pues todos vayamos por acá. Hay que privatizar, globalización, libre mercado, emprendedores, desregulación laboral, y ese es el destino de la humanidad. Y no solamente los grandes pensadores de la derecha, sino sectores populares fueron detrás de eso. Imaginaban que había un mundo ya preestablecido, casi de manera natural. Y lo impactante del tiempo de incertidumbre es de que eso se derrumba, de que eso es falso, ¿no? Lo angustiante es que no sabemos qué va a haber. Pero lo poderoso, lo relevante es que lo que nos decían que había como destino inevitable no había sido tal, ¿no? Y entonces, ahora ya no basta seguir esa ilusión de que ya es un destino inevitable. Ahora hay que construirlo. ¿Y cómo se construye? Peleando, inventando, arriesgándose, uniendo, probando, retrocediendo, volviendo a formular. Es decir, es un momento en que el protagonismo de la historia regresa a los pueblos. Y América Latina lo está mostrando. En cierta manera, América Latina, con la primera oleada progresista 2005-2015, ya le mostró al mundo un primer esfuerzo, con límites, pero con grandes logros, de por dónde se podía construir algo nuevo. Y ahora el mundo comienza a debatir lo que nosotros estábamos debatiendo hace 10 años atrás. Y ahora es una discusión del mundo. Pues bien, es un tiempo para innovar colectivamente, asociadamente, para arriesgarnos. No hay un programa al cual hay que seguir, no hay un destino al cual llegar. ¿Qué es lo que queda? La lucha para inventarnos nuestro propio destino, la lucha colectiva para que la sociedad, los trabajadores, la gente humilde, los campesinos, los obreros, los indígenas, los jóvenes, las mujeres, definamos cómo queremos vivir hacia el futuro. Entonces, estos momentos se dan en la historia, pero de una manera como muy segmentada, muy acotada, porque son momentos que requieren una gran creatividad y son momentos de demanda de la innovación, pero no de la innovación empresarial, sino de la innovación social, asociativa, ideológica, discursiva, política, para producir lo que queremos hacia futuro. Entonces, es un gran tiempo. Es desgarrador porque no tenemos dónde agarrarnos, ya no hay certidumbres, pero agárrate de tus compañeros. No te agarres de una ilusión, agárrate de la realidad de tu compañero, de la pobreza, de tu compañero del salario, de tu compañero que produce, de tu vecino, de tu sindicato, de tu asociación, y juntos
sin esperar un tutor, sin esperar un maestro, comencemos a discutir qué queremos para el futuro. Y luego eso que hemos discutido, hagámoslos con otros compañeros que están en la misma incertidumbre allá al frente, que están pensando como nosotros, y juntémonos con ellos, porque es un tiempo en los que los pueblos pueden asumir el destino de su historia. Durante 40 años nos prohibieron a los pueblos asumir el destino de nuestra historia. Había unos que pensaban el destino de los pueblos, ahora no, eso falló, eso ha colapsado, se ha agotado, es cansado, y ahora nos toca a nosotros inventar nuestro destino. Entonces, es un buen momento para las grandes luchas. Nada de eso va a ser sin lucha, sin asociación, sin unidad, sin capacidad de riesgo, sin capacidad de entregar todo y de proponer cosas, pero sea abierto para la humanidad, para América Latina y para la humanidad, un gran momento para que seamos los pueblos los que definamos el destino de nuestra propia historia. Sí, comparto totalmente, Álvaro. Yo agregaría que debe ser una de las pocas veces también de la historia de la humanidad, o por lo menos estos últimos años, donde de una crisis no se sale con más capitalismo, sino que estamos, por lo menos tenemos la oportunidad. Puede pasar también que se salga con más capitalismo y será una gran derrota del campo progresista. Creo que tenemos una gran oportunidad de que por primera vez nos salgamos de una crisis con más capitalismo. Y eso hay que aprovecharlo. Lula una vez me decía, denle una oportunidad a los trabajadores que la sabrán aprovechar. Que ojalá la podamos aprovechar ahora, porque es una oportunidad global, además. Debe ser una de las pocas veces donde tenemos esa oportunidad global de poder encarar ese internacionalismo que vos planteás con una salida que sea distinta al capitalismo y que nos permita soñar en una salida mucho más justa, mucho más igualitaria. Y en eso creo que tenemos que emprendernos y salir de nuestro estado de confort también, para poder soñar lo que es el futuro, cierto para nosotros, incierto hoy. Y aquí, en este reto para el progresismo mundial y continental, la necesaria articulación de voluntad colectiva, asociatividad, con capacidad reflexiva. Tienen que retroalimentarse. Y eso es una convocatoria, es una exigencia hacia el mundo intelectual, político, de que pueden pensar mil cosas si no se convierten en fuerza dentro del mundo social, de las comunidades agrarias, del mundo sindical, de los barrios. Va a estar como testimonio escrito en un libro de lo que se pensó alguna vez para que alguien estudie en algún doctorado. Ahora es cuando esas ideas tienen que mostrar su fuerza, su validez en su articulación o expresión de lo que está bulliendo, lo que está emergiendo de las expectativas, de las luchas de los sectores populares. Entonces, doble reto para, no solamente las fuerzas progresistas, sino doble reto para el mundo intelectual académico, el mundo político progresista, para una articulación virtuosa, respetuosa con la sociedad, con el mundo del trabajo, con el mundo de la gente de a pie, con el mundo de los campesinos, del pequeño trabajador, del pequeño campesino. Entonces, vale la pena apostar a eso. Siempre vale la pena apostar a la lucha de los sueños. Y ustedes son un ejemplo de eso en Bolivia. Así que gracias, y gracias por iluminar ese camino, ¿no? Que muchas veces muchos perdemos o muchos parecemos claudicar, pero se ha demostrado, creo que también en la Argentina, con Alberto y con Cristina, y en el caso de ustedes en Bolivia, que es posible, que no hay derrota permanente, que si uno lucha y mantiene sus convicciones, también el pueblo entiende, premia y también quiere él volver al gobierno, porque acá no se trata de pensamientos individuales, no de nombres y apellidos, sino de un pueblo que vuelve a recuperar a través de la democracia la posibilidad de cambiar la historia. Y eso es lo que han hecho ustedes en Bolivia. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, y un abrazo a todos los compañeros y compañeras que nos ven. Gracias.